Muy buenos días, queridos estudiantes. Mi nombre es Amelia Cotrina Cruz. Hoy día vamos a trabajar el curso de comprensión lectora. Esta vez ya no vamos a trabajar lo que es la narración. Vamos a trabajar el cuento. Todos ustedes, chicos, desde pequeñitos, papá y mamá les ha leído un cuento antes de dormir, ¿no? Ustedes saben muchos cuentos seguramente, ¿no? Y alguno de ellos es su preferido, que siempre lo tienen presente en todo momento, el cuento preferido. Ustedes saben que el cuento es algo fantasioso, ¿no? Acá vamos a definir qué es el cuento. Uy, uy, uy. Alguno de ustedes sabrá así, imagínense, ¿qué será para ustedes el cuento? Sin ver estas definiciones que los he colocado. Alguien pensará, ¿no? ¿Qué será para ustedes el cuento? ¿Serán imaginarios, fantásticos, reales? Háganse preguntas, chicos. Siempre hay que preguntarnos acerca de un cuento, ¿no? Muy bien, chicos. Todos ustedes se han preguntado oralmente y se han respondido, ¿qué será para ustedes el cuento? Acá dice una pequeña definición sencilla, que el cuento es una narración corta donde intervienen, ¿quiénes van a intervenir? Los personajes. Los personajes donde realizan acciones. Esas acciones vienen a ser en el lugar que se origina el cuento, el tiempo determinado, sé en qué tiempo está trabajado o escrito el cuento. ¿Alguna vez ustedes han escrito un cuento, chicos? Sí, ¿no? Entonces, el cuento. ¿Qué cosa es el cuento? A ver, lean ustedes en casa en voz alta. Lean en voz alta. A ver, espero unos minutitos. Bien, chicos, han leído, han leído lo que es el cuento. Esto les va a ayudar también a ustedes a leer, a entender. Abajo dice partes del cuento. Todos en casa vayan conmigo. Partes del cuento. El cuento tiene 3 partes. El inicio, el nudo y el desenlace, ¿no? ¿Cuántas partes tiene el cuento, chicos? Diga en casa nuevamente, fuerte. Bien, chicos. Entonces, queremos saber qué es el inicio. Siempre en un cuento tiene un inicio. ¿Qué se refiere el inicio? El inicio son los personajes donde se desarrolla la historia. Personajes y donde se va a desarrollar la historia. ¿Será en el bosque? ¿Será en un castillo? ¿Será en una casa? ¿Al lado de un lago? ¿No? Entonces ahí tenemos interrogantes, ¿no? De acuerdo al tipo de cuento. El nudo. El nudo es la situación o problema que se presentará en el momento del cuento, al momento que estamos leyendo. ¿Qué pasará? ¿No? ¿Qué pasará de acuerdo a lo que yo estoy leyendo? El desenlace es la solución del problema y el final de la historia. Hay finales felices, finales tristes. Hay veces hay que imaginar cómo hubiera sido el final. Interesante, ¿no, chicos? Entonces, el cuento. Ahí he puesto unos ejemplos. Para el inicio, el cuento puede comenzar. Había una vez o hace mucho tiempo, hace muchos años.
Entonces, el cuento dice, hace muchos años había un emperador tan aficionado a los trajes nuevos que gastaba todas sus rentas en vestir con la máxima elegancia. ¿El personaje quién es? Chicos, ¿de quién habla? De un emperador. Entonces habla en el tiempo cuando existían los reyes, los emperadores, ¿no? Así comienza esa historia, ese es el inicio. Entonces el inicio donde se encuentra el personaje y donde se desarrolla la historia. El nudo. Ahí vamos a leer otro ejemplo. En el nudo dice, cayó la lluvia y después nevó y los padres seguían buscando. Garbancito, ¿dónde estás? Llamaba a voz en grito. Aquí estoy, en la tripita del buey, donde ni nieva ni llueve, escuchando a lo lejos. Miren, ese es el nudo, de acuerdo a esa lectura, ¿no? De acuerdo a ese cuento. Estamos en la parte del nudo que decía ahí que estaba dentro de, gritando, los papás buscaban y dijo que estaba en la tripita del buey. Y el desenlace, el ejemplo es, dice, el marqués, haciendo grandes reverencias, aceptó el honor que le hacía el rey. Y ese mismo día se casó con la princesa. El gato se convirtió en el gran señor y ya no corrió tras las ratas, sino para divertirse. Miren, esta lectura, este cuentito habla de un marqués que seguro estaba embrujado, que se había convertido en gato, pero al momento de que se casó con la princesa, se volvió en un gran príncipe, ¿no? Entonces ahí tenemos el desenlace, se convirtió en un hombre, se casó y terminó feliz. Bien, chicos, eso es lo que es el cuento. Hemos visto qué es el cuento, cuáles son las partes del cuento. Hemos visto ejemplos, 3 ejemplos del inicio, del nudo y del desenlace. A continuación, les voy a leer un cuento. Vamos a leer atentamente. Ustedes me escuchan y ustedes también vayan leyendo ahí. Yo les he trabajado esta lectura para que ustedes vean cuál es el inicio, el nudo y el desenlace de esta lecturita. Para que puedan ver, dice, Iris, una buena amiga, lleva de título. Y comienza así. Un fin de semana, la familia de Sara se fue de paseo a Huaraz. Les habían contado que era un lugar muy hermoso. Al llegar su papá, los llevó al nevado de Pastoruri. Fue una experiencia inolvidable. Allí conocieron a personas muy gentiles, entre ellos a Iris, quien alquilaba caballos junto a su padre. Iris tenía la misma edad que Sara, solo 8 años, así como la edad de ustedes. Así que mientras la familia de Sara descansaba, sus padres la dejaron jugar con Iris. Ella les mostró los caballos que tenían. Les pidió que la ayudara a alimentarlos. Sara tenía mucho miedo porque nunca había estado tan cerca de estos animales
¿No ven, chicos? Era una chica de la ciudad. Iris, ¿quién era? ¿Quién era? La que vivía en Huaraz, conocía de los animales. Iris vivía en la ciudad, vivía en Lima. Entonces dice, Sara tenía mucho miedo porque nunca había estado tan cerca de estos animales, pero Iris le enseñó cómo hacerlo y eso le agradó mucho. Ese fin de semana fue el más hermoso para Sara y su familia. A la hora de regresar a casa, Sara sintió mucha tristeza, mas le prometió a Iris que regresaría. Ya en Lima les contó a sus amigos lo bien lo que lo pasaron en familia y de la amiga que conoció. Qué bonita lectura, ¿no, chicos? Miren, así ustedes pueden salir de paseo o ahora también escribir, que están ahora al lado, en su casa, con mamá, con papá, que no podemos salir a otro lado. Pueden escribir así como ha escrito Iris, ¿no? Miren, entonces en la lectura estamos viendo un fin de semana, ahí tenemos un párrafo, dos párrafos, tres, cuatro, cinco, seis párrafos tenemos. Después de un punto aparte es un párrafo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Entonces, chicos, un fin de semana la familia de Sara se fue de paseo a Huaraz y les habían contado que era un lugar muy hermoso. Entonces ahí se está presentando el lugar, el tiempo donde se desarrolla o donde se está escribiendo. Eso es el inicio. El nudo, donde ahí se conoce qué cosa aprende Sara, con quién está, ¿no? ¿Quién es su nueva amiga? ¿Qué le enseña a su nueva amiga? Ese es el nudo. Y el desenlace, cuando se despiden y cada uno está, una se va a Lima y la otra se queda en su lugar donde estaba, ¿no? Ella vivía una en Huaraz y la otra en Lima. Entonces ahí tenemos el inicio, el nudo y el desenlace. Creo que chicos, está bien claro, está bien sencillo, de acuerdo a la edad de ustedes. Entonces chicos, bien chicos. Entonces acá hemos visto lo que es el cuento. ¿Alguna vez chicos ustedes habrán escrito un cuento? ¿Han visto algo? ¿Han relacionado? Podemos inventar cuentos. Ustedes están en toda la edad de la creatividad. Yo lo que les pido, chicos, después de este cuadrito haber copiado, busquen en recortes de periódicos un pequeño cuento y peguen en su cuaderno. Peguen en su cuaderno un cuentito pequeño y sencillo. Les recomiendo más que todo que a veces hay en el correo, en el comercio o en otros periódicos que ustedes puedan tener a la mano, o de revistas o de libros pasados. Peguen un cuento. Después de haber pegado ese cuento, inventen ustedes mismos un cuento. Podrían comenzar. Había una vez, ¿no? Del príncipe, de algo. Redacten, aprendan a redactar, chicos, desde ahora ya. Ustedes solo de lo que es el cuento. El cuento es algo imaginario, fantástico. El cuento es algo no real. Pueden contar, por ejemplo, la bruja. A mí se me da, por ejemplo, describir la bruja o del COVID-19. No sé, chicos, todos. Yo puedo decir la bruja y digo que había una vez en un bosque una cabaña y en esa cabaña había una bruja. Miren, chicos, ¿ah? Cómo voy imaginando, cómo voy pensando ya. En eso, saliendo del bosque, había muchas casas, muchos niños donde jugaban.
Y sus papás siempre les decían, chicos, nunca vayan por el bosque porque se pueden perder o pues se pueden encontrar con la bruja. Pero habían chicos siempre curiosos que no obedecieron y 4 niños se juntaron, 2 niños y 2 niñas. Estos 2 niños y 2 niñas no obedecieron a sus padres y se internaron por el bosque. Caminaron y caminaron hasta que comenzó a anochecer. Al encontrarse ya en la oscuridad, querían regresar a casa y se olvidaron el camino. Al olvidarse el camino, ellos se asustaron y los 4 caminaban temerosamente. Chicos, estarán preguntando ustedes qué pasará luego. Temerosamente caminaron hasta que vieron a lo lejos una lámpara que alumbraba en una pequeña cabaña. Oh, los chicos dijeron, acá hay que pedir ayuda. Los chicos llegaron, tocaron la puerta y la bruja ya sabían que eran 4 niños. Y la bruja se hizo la viejita y le dijo, niños, pasen, acá van a tener un refugio. La bruja, muy astuta, con ellas jugó. Los sentó, les dio de comer y los chicos entusiasmados y felices pensando que estaban en un lugar seguro, comieron. Pero no se dieron cuenta los chicos que la bruja, después de que comieron ellos, los encerró en una jaula. Los chicos asustados se quedaron, le digo, ¿qué nos han hecho? Y la bruja con su carcajada, ja, 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 comenzó a mirarlos y les dijo, chicos, ustedes ya no se van a ir de acá, son mi presa. ¡Ay! Y los chicos lloraron, se desesperaron y vieron una olla gigante. ¡Ay! Los chicos ya temblaban y no sabían qué hacer. Y la bruja en su olla calentaba agua hervida. Y los chicos no sabían qué era. De repente la bruja todos los días les daba de comer. Y los chicos, algunos asustados, no comían. Y se dieron cuenta que la bruja los quería comer. Uno de ellos fue más astuto y dijo a sus amigos, la bruja nos quiere comer y nos está tocando nuestros deditos. La bruja día por día le decía, a ver, pásame tus deditos, porque la bruja era ciega y agarraba sus deditos. Todavía no están engordando y eso que les doy de comer, porque era su presa favorita. Y ahí, chicos, le dejo su imaginación. ¿Cómo creen que va a terminar este cuento? Así ustedes pueden imaginar y escribir un cuento. Entonces, repito, en su cuaderno copian este cuadro, luego pegan un cuento e inventan un cuento, así como yo lo he hecho, principalmente teniendo en cuenta las partes del cuento, que debe tener inicio, nudo y desenlace. La parte inferior donde dice Iris, una buena amiga, ya no lo copien, chicos. Eso era para que ustedes puedan haber visto cuáles son las partes principales. Lo que sí van a trabajar abajo donde dice actividad. Responden la primera pregunta, la segunda, creo que acá les dejé ya. En la primera dice, el cuento leído está basado en hechos fantásticos, históricos o reales. A ver, chicos. Fantásticos, ¿no? En hechos fantásticos. ¿Quiénes son los personajes principales en estos? A ver, en lo que Iris es una buena amiga. Y abajo
Donde dice haz un resumen del texto leído tomando en cuenta las partes del cuento, ya no lo realiza. Chicos, aviso. En la actividad solamente la pregunta 1 y 2. La pregunta 3 ya no. ¿Por qué? Vuelvo a repetir. En su cuaderno copian la primera parte, el cuadro. Luego de haber copiado el cuadro, van a pegar ustedes un cuento. De ahí, ustedes con sus propias palabras van a escribir un cuento. Después de haber escrito ese cuento, ponen actividad y contestan la pregunta 1 y la pregunta 2. Nada más, chicos. La pregunta 3 ya no. Ni tampoco Iris, una buena amiga, lo van a escribir. ¿Entendieron, chicos? Sí, ¿no? Creo que está claro. Trabajan el cuadrito de la primera parte. No copian Iris, una buena amiga, en el cuaderno, sino que van a hacer. Van a pegar un cuento, van a redactar un cuento ustedes con sus propias palabras, imaginándose. Y luego la pregunta 1 y 2 de la actividad contesta. La pregunta 3 ya no. Bien, chicos, esto es lo que hemos visto, lo que es el cuento. Interesante, ¿no? Ustedes tienen mucha imaginación y mucha creatividad para trabajar este tema. Bueno, chicos, nos vemos en la siguiente clase.